Bien, vamos a explicar cómo ajustar el calentador de nuestro acuario a la temperatura real del agua. Primero introduciremos un termómetro en el acuario que nos dará la temperatura real exacta del agua. En mi caso el agua está a 25 grados y el calentador marca 24. Esto no es problema porque la rueda roja la podríamos desplazar para que indicara 25 y con esto tendríamos el problema solucionado. Pero si la diferencia es superior, tenemos que tener en cuenta que la rueda roja no tiene ninguna función sobre el termostato. Esta rueda se puede desplazar 2 grados en más o en menos para que nos indique exactamente la temperatura del agua. Por la parte de detrás se observa que efectivamente podemos subirlo o bajarlo 2 grados. Ya digo, no tiene ningún efecto sobre el termostato. La dejamos centrada, de momento la dejamos centrada y así nos permitirá ajustarla posteriormente si hubiera algún problema. Levantamos la tapita, introducimos un destornillador pequeñito con cuidado en la ranura del pistón, ¿vale? Y levantamos el pistón. Una vez tenemos el pistón levantado, la rueda azul observamos que queda completamente libre. La roja la mantenemos en el sitio, centrada, para luego posteriormente poder ajustarla mejor, ¿vale? Poder ajustar la indicación. Desplazamos la rueda y la voy a colocar a 25 grados, que es la temperatura real del agua, bajo el pistón, y con esto tengo ya mi calentador ajustado a la temperatura real del agua. Si posteriormente observara que hay alguna variación, como ver la rueda roja, sería suficiente. Si la variación no fuera superior a 2 grados, sería suficiente mover la rueda roja. Volvemos a colocar la tapita y ya podemos introducir el calentador en nuestro acuario. Espero que os haya sido de utilidad.